Hola queridos niños, ¿cómo están? Ya, estamos de vuelta en una clase de ciencias naturales de cuarto básico, donde primero que todo, vamos a revisar la tarea de la clase pasada y vamos a conocer nuevos conceptos, que son medir, masa y volumen. En clases anteriores ustedes ya tuvieron un acercamiento, pero ahora se los voy a mostrar claramente. Entonces, primero revisemos la tarea. Tenemos aquí tres estados de la materia de el agua. Recuerden que no necesariamente el agua es el que puede estar en estos estados. Por ejemplo, este se llama, ¿cómo se llama este estado? Sólido. Podemos tener más elementos en estado sólido. Por ejemplo, esta piedra, ¿ya? Es decir, no confundan que solamente el agua puede estar en estos estados. Hay muchos objetos. Pero el agua se puede evidenciar fácilmente cómo va estando en estos tres estados el mismo elemento, que es el agua. Bien, entonces, este estado se llama, ¿cómo se llama? Líquido, sólido y este estado gaseoso. Bien, vamos a revisar las preguntas. La primera dice, ¿cuál de los elementos tomó la forma del recipiente? Para desarrollar la corrección, ustedes van a corregir su tarea o tiquearse si está correcta, ¿ya? ¿Cuál de los elementos tomó la forma del recipiente? Bueno, aquí hay dos respuestas. Evidentemente el sólido no es, porque el sólido mantiene su forma. Podemos echarle hielo, piedras, lápices, clips, y ninguno de esos elementos sólidos va a tomar la forma del recipiente, del vaso en este caso, porque el sólido mantiene su forma. Pero el líquido, aquellos que pusieron líquidos, correcto, toma la forma del recipiente. Y el gaseoso también, solo que el gaseoso toma la forma y hasta incluso se sale del recipiente. Por ejemplo, yo le eché un gas. El aliento está en estado gaseoso, pero ¿qué hace esto? Empieza a salirse y a ocupar todo el recipiente. Es decir, para que lo que yo le eché aquí dentro se mantenga, tendré que taparlo. Esa es la única forma, porque si no empieza a salir, a salir, a salir, a salir. Imagínense cuando sus padres están cocinando y ustedes no están en la cocina y empiezan a sentir el olor. Aunque tengan la puerta cerrada de la cocina y empiezan a sentir el olor, es porque el olor viaja en el aire, que es un gas. El gas se mete entre el hoyito por debajo de la puerta, viaja, ocupa todo el espacio posible hasta llegar a su nariz. Y logran sentir el olor de la comida que viajó a través del gas, que es el aire. ¿Ya? Entonces, el gas ocupa toma la forma, pero a la vez se sale de la forma. ¿Ya? Es decir, el único modo de que mantenga la forma exacta del recipiente es tapándolo, impidiendo completamente que salga, ¿ya? Pero, como dice la pregunta, el que toma la forma exacta del recipiente y se mantiene es el líquido, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿cuál elemento tiene mayor volumen? Vamos a recordar concepto, masa y volumen, es el que vimos la semana pasada, que teníamos esta hojita, ¿se acuerdan? La materia tiene masa y volumen. La masa es lo que consideramos el peso, cuánto pesa, y el volumen el tamaño o espacio que ocupa en el ambiente. El que tiene mayor volumen es el gaseoso, porque el sólido está ahí, el líquido está ahí, pero el gaseoso ocupa más espacio. De hecho, esta habitación está llena de materia en estado gaseoso, el aire. Mucho volumen, tiene mucho volumen, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es gaseoso. ¿Cuál elemento tiene su volumen en forma definida? En forma definida, ¿cuál sería? El agua en estado sólido, tiene su forma definida. Esta agua, si la colocamos en un plato extendido, va a tomar la forma de el plato. Entonces no tiene su forma definida. Pero si los hielos lo colocamos en un plato,
va a seguir siendo un hielo, a no ser que se derrita. Pero mientras no se derrita, sigue en estado sólido con su forma definida. La clase pasada entonces también vimos la balanza. Con la balanza podemos ver la masa de los objetos, ¿cierto? Nosotros colocamos un elemento aquí arribita. Por ejemplo, voy a poner este cofre. Y me dice cuánto masa. En este caso son 300 gramos. Eso es lo que masa el cofre. Para amasar algo en estado sólido, simplemente lo colocamos aquí encima. Voy a amasar este pack de gomas de borrar. Lo coloco y miro. 150 gramos. Así de simple, masamos algo en estado sólido, porque como tiene su forma definida, simplemente lo colocamos y tenemos la masa del objeto. Asimismo, como ustedes, cuando se quieren pesar, se suben a su balanza y les arroja el resultado. Así de sencillo. Entonces, así se masan los objetos sólidos. Pero ¿cómo obtenemos su volumen? El volumen de los objetos sólidos. Bien, hay una forma matemática que nos sirve para saber el volumen de objetos definidos geométricos, triangulares o rectangulares, cuadrados. Por ejemplo, esto. Este es un cubo de madera. Para conocer el volumen de este cubo, como tiene una forma muy sencilla de partes rectas, puedo medir con una regla. Lo mido. Ustedes conocen la diferencia entre alto, largo y ancho, ¿ya? Lo voy a marcar, por ejemplo, voy a marcar con rojo el alto. El alto, ¿se ve? Este es el alto. ¿Qué tan alta es la figura? ¿Qué tan alta? ¿Ya? Voy a marcar con azul el largo. ¿Qué tan larga es la figura? Lo voy a marcar acá. El alto y el largo. Pero ¿qué tan ancha es? Y el ancho, lo voy a marcar con este, es hacia atrás. El ancho. Tengo que medir el alto, porque todos los altos miden lo mismo. El alto más el largo y el ancho. Entonces yo lo voy a medir y les voy a contar. Esto tiene 4 de largo, 4 de alto y 4 de ancho. Es un cubo perfecto. Entonces, ¿cuánto es 4 por 4? ¿Se acuerdan de las tablas de multiplicar? ¿Cuánto es 4 por 4? ¿Lo tienen? 4 por 4 es 16. Bien. Pero como tengo que multiplicar el 4 por 4 por 4, este 4 por este 4, 4 por 4 me da 16, y por este 4. 4 por 4 por 4, largo por alto por ancho. 4 por 4 16, y ese 16 por 4, se lo digo yo, es 64. Ese es el volumen de esta figura. Se lo voy a dejar ahí en la materia. ¿Cómo sacar el volumen? La fórmula matemática. Pero ¿cómo le voy a sacar el volumen a una figura que no tiene una forma regular como esta? Miren, a este es fácil sacar el volumen. Fácil sacarle el volumen porque tengo que medir, medir, medir. Fácil sacar el volumen. Medir, medir, medir. Pero ¿cómo le saco el volumen a este lápiz? Es un poco más complicado porque tiene esta parte que se escapa de la formita. ¿Ven? O cómo le saco el volumen a esta jirafa. Puedo tener el alto, pero hay un alto que llega hasta acá, un alto que llega hasta acá,
un largo acá, otro largo acá, otro largo acá, se complejiza demasiado. O sacarle el volumen a algo más, algo más difícil de sacar el volumen. Por ejemplo, a esto. Este es un moñito para el pelo. ¿Cómo le saco el volumen a esto? ¿Ya? Entonces, como es más complicado, hay una técnica que es como lo hicieron en unas clases anteriores con agua. Miren, voy a ocupar esto como bandeja. Voy a colocar este vasito y lo vamos a llenar de agua hasta el límite, ¿ya? De modo que si le agregáramos una pequeña gotita más, se rebalsará el agua, ¿ya? Vamos a colocar entonces agua hasta el límite. Ahí, listo. Está al límite el agua. Y ahora le vamos a agregar un elemento al cual le queremos medir el volumen. Yo elijo esta piedra, ¿ya? Como no tiene una forma así rectangular ni de cubo, me es difícil medirla porque tiene estas partes, curvas. Entonces le voy a tomar el volumen dentro del agua. ¿Pero cómo? Así. La voy a introducir. No importa que se salga el agua. Esa es la idea. Listo. Ahora la piedra está dentro y la piedra ocupó el espacio del agua que se salió. ¿El agua por qué se salió? Porque al entrar un objeto, el agua ya no cabe. Entonces sale. Y ese agua que salió es cuál es el volumen de la piedra. Entonces vamos a sacar este vasito, dejar acá. Y el agua que tenemos acá es el volumen. Entonces ahora para medirlo, tengo esta jeringa y este recipiente que está aquí medido. Si es que no alcanza a medir el mínimo, tal vez podamos medirlo con la jeringa, si es que es poquita agua. Vamos a averiguarlo. Lo voy a invertir aquí dentro. Y es muy poquito, es menos de la mitad. Entonces lo voy a sacar con la jeringa. Alcanzó justito, miren. Llené la jeringa, no se ve, llené la jeringa del agua. Y la jeringa tiene hasta 6 ml. Eso quiere decir que el volumen de esta piedra es de 6 ml o 6 centímetros cúbicos. Bien, así se miden los sólidos. Ahora vamos a medir el volumen de otro objeto. Con el mismo procedimiento. Le sacamos toda el agüita que haya quedado. Colocamos aquí nuestro vaso. Lo llenamos de agua hasta el tope. Ahí, justito, justito. Y vamos a introducir otro elemento. Vamos a introducir este dado. Sería fácil con la regla, pero como tiene partes curvas, no es lo mismo. Para medir con la regla tienen que ser objetos bien perfectos, así, cuadraditos perfectos. Entonces vamos a colocarlo aquí dentro. Listo. Y el agüita que se salió, que fue poquita, porque como es tan pequeño tiene un menor volumen. Lo voy a tomar con la jeringa. Es de 1. 1 y un poquitito. ¿Y cuánto era el de la piedra? 6. Y el del dado, 1. ¿Qué habíamos dicho sobre el volumen? Que era el espacio que utilizaba. ¿La piedra ocupa un mayor espacio que el dado? Sí. Tiene un volumen de 6. Y el dado un volumen de 1. ¿Bien? Ya. Lo que acabamos de ver entonces sobre los sólidos. Cómo masar en la balanza un sólido y cómo medir el volumen de un sólido. Lo hicimos con este vaso medidor viendo cuánto líquido
se salía al introducir el sólido, que en este caso fue una piedra, ¿se acuerdan? Ya. Ahora vamos a verlo con los líquidos. Cómo masar un líquido y cómo medir el volumen de un líquido. El volumen es sumamente sencillo. Simplemente vamos a medir el volumen de este jugo. Lo vamos a dar vuelta en nuestro vaso medidor. Recuerden que para ver el volumen tiene que tener la medición acá. Entonces lo dejamos tranquilito para que se deje de mover el líquido. Y vamos a ver, tiene 80 ml. 80 ml. Eso es el volumen del líquido. Pero ahora yo quiero saber su masa, la masa del líquido. ¿Qué voy a hacer? Vamos a utilizar este mismo recipiente para que sigamos con el ejemplo. Lo voy a devolver a su vaso. Ya. Para conocer la masa del líquido, ¿cómo podemos masar el líquido? Se nos puede derramar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, primero, masar el recipiente. ¿Cuánto masa? 120 gramos. 120 gramos, ¿ya? Y ahora que ya tenemos la masa de este recipiente, vamos a darle vuelta al líquido. Y vamos a amasarlo nuevamente, pero con el líquido. Ahora tenemos 190. El recipiente junto con el líquido masan 190. El recipiente solo 120. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre para saber cuánto masa solamente el líquido? ¿Qué se les ocurre? Una resta, facilísimo. Al 190, que es el envase con el líquido, le restamos el envase y nos va a resultar solamente cuánto masa el líquido. 190 menos 120, ¿cuánto es? Háganlo mental o háganlo en papel. Póngame pause, como lo hacían en clases, en pausa, y hagan la resta. Ya, ¿lo tienen? Es 70. Entonces, así de sencillo, tenemos cuánto masa un líquido, restándole el envase. ¿Fácil o no? Entonces, hoy día, ¿qué aprendimos? Cómo masar un sólido, cómo masar un líquido, cómo calcular el volumen de un sólido y cómo calcular el volumen de un líquido. Excelente. Ahora ustedes pueden hacer el mismo ejercicio en su casa. Obviamente necesitan un vaso medidor. Quizás en la cocina tengan uno. Si lo tienen, háganlo y digan, ¿cuánto volumen tendrá, no sé, algo que se pueda mojar, obviamente algo que se pueda introducir dentro del agua? Sean curiosos y averigüen el volumen de diferentes objetos. O háganlo, si les tiene una forma regular, como este cubo de madera, háganlo con la regla. Así de sencillo. Bien, un beso y nos vemos la próxima clase. Adiós.